Imaginad por un momento esto. ¿Cómo es posible que una simple gota de sangre llegue a revelar enfermedades súper complejas y hasta mortales? A primera vista, pues bueno, es solo una gotita de líquido rojo, ¿no? Pero bajo la lente del microscopio es un universo entero, y la verdad, hay muchísimo en juego. Pensadlo bien, un frotis mal preparado o que se interprete un poco a ojo puede acabar fácilmente en un diagnóstico equivocado, y eso tiene unas consecuencias gravísimas para el paciente. Así que en este campo, la precisión no es que sea opcional, es literalmente vital. Bienvenidos a este explicativo donde vamos a desentrañar este alucinante mundo microscópico de la hematología. Hoy veremos que hacer un frotis sanguíneo es casi una mezcla entre ciencia exacta y el arte visual de la observación. Y todo esto, por supuesto, basándose en el proceso súper riguroso de preparación, tinción e interpretación que marcan los laboratorios de referencia. Venga, para que no nos perdamos, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero hablaremos de la base, el frotis sanguíneo. Luego nos meteremos de lleno en la química de la tinción. Pasaremos a ver cómo se estandariza el lenguaje clínico y remataremos con la morfología de las series sanguíneas. ¡Vamos a ello! Arrancamos con nuestra primera parada, la sección 1, el frotis sanguíneo, la auténtica base de la hematología. Y no es una técnica anticuada, sigue siendo absolutamente crítica. A ver, hoy en día estamos en plena era tecnológica y es súper fácil confiar a ciegas en las máquinas. Te dan un papel con números y listo. Pero el frotis manual hace algo que ninguna máquina súper avanzada puede replicar al 100%. Confirmar las cosas con el ojo humano. Es una preparación física en un cristal que funciona como la salvaguarda definitiva para la salud. Básicamente, integra esos datos automatizados con la observación microscópica real para que podamos ver de primera mano las verdaderas características de los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, sin intermediarios. Pasamos ahora a la sección 2, la química de la tinción, o cómo amplificar lo invisible. Y aquí viene una parte casi mágica del proceso, porque ¿cómo hacemos para ver células que en realidad son transparentes? Pues gracias a la química, en concreto a lo que se conoce como el efecto Giemsa. Resulta que al usar un colorante neutro, el eosinato de azur, se produce una coloración entre roja y violeta súper característica justo en la cromatina del núcleo celular. Esta reacción es literalmente la columna vertebral del método de Meijim-Grunwald-Giemsa. Es el truco químico que nos permite diferenciar estructuras celulares que de otro modo serían totalmente invisibles. Pero ojo, que para lograr este efecto no vale eso de echar los líquidos a ojo. Es una receta súper estricta y milimétrica. Primero, se cubre la muestra con la solución de Meij-Grunwald durante exactamente 5 minutos para fijarla. Luego viene un paso súper clave, añadir un tampón de fosfato con un pH clavadito a 6,8 por 2 minutos. Después se echa la solución de Giemsa diluida al 5% y esperamos 10 minutos más. Y para terminar, un buen enjuague con agua del grifo y a secar. Como veis, aquí nada de improvisar, el rigor es absoluto. Y fijaos bien en esto, porque ilustra de maravilla por qué esa química importa tantísimo. El impacto que tiene un simple cambio de pH lo altera absolutamente todo. Si usamos un pH ácido de 6,8, las células se ven de color rosa. Si nos vamos a un pH neutro de 7,0, el tono tira más a marrón grisáceo. Y si nos pasamos a un pH básico de 7,2, todo se tiñe de azul oscuro. En resumen, el pH exacto es lo que dicta si el profesional puede, literalmente, ver bien las células para dar un diagnóstico preciso o no. Así de crudo, si falla el pH, falla la visión. Aunque bueno, en el laboratorio, como en la vida, a veces las cosas salen mal. Si nos encontramos con una muestra que ha quedado excesivamente azul, la culpa suele ser de un frotis demasiado grueso, de habernos pasado de tiempo tiñendo, o de usar un colorante demasiado alcalino. Por el contrario, si la vemos excesivamente rosa, suele ser síntoma de que le faltó tiempo de tinción, la enjuagamos demasiado, o el colorante era superácido. Todo esto nos demuestra que el arte subjetivo de hacer un frotis tiene que estar atado en corto por una precisión científica total. Y esto nos lleva directos a la sección 3, estandarizando el lenguaje clínico, o cómo construir un diccionario universal. Porque claro, de nada sirve todo ese esfuerzo técnico si luego no sabemos cómo contar lo que hemos visto. Para que no haya malentendidos, en los laboratorios se usan unas reglas cuantitativas basadas en algo tan sencillo como un sistema de cruces. Es facilísimo. Si en el informe hay una cruz, significa que se observa hasta un 10% de esas células, algo escaso o discreto. 2 cruces nos indican una cantidad regular o moderada, entre el 10 y el 30%. Y 3 cruces significan más del 30%, es decir, una cantidad abundante. Este marco cuantitativo es vital porque nos quita de encima las peligrosas suposiciones subjetivas a la hora de diagnosticar. En el fondo, de lo que se trata es de crear un consenso que sea simple y universal. Esto garantiza que el médico especialista reciba datos precisos sin ambigüedades,
Pensadlo así. Estandarizar el lenguaje es igual de crítico que estandarizar los químicos de la tinción. Gracias a este diccionario unificado de hematología, un técnico en un pequeño ambulatorio rural y un hematólogo en un hospital gigante se van a entender a la perfección. Llegamos a nuestra última parada, la sección 4, morfología de series sanguíneas. Vamos a cambiar el ritmo y a categorizar este increíble mundo microscópico, poniendo forma a todo lo que hemos hablado. Empecemos con la serie blanca, los famosos leucocitos. Son los soldados de nuestro sistema inmune, y su arquitectura es complejísima. Sus núcleos pueden ser regulares y redonditos, o totalmente irregulares con forma de riñón, o hasta displásicos en forma de anillo. Su cromatina puede verse superdensa si son maduros, o más reticular si son inmaduros. Y ojo al citoplasma. Ahí podemos encontrar inclusiones como granulación tóxica, cuerpos de Dole o los temidos bastones de Auer. Y cada uno de estos pequeños detalles es una pista que apunta hacia diferentes respuestas de nuestro cuerpo o enfermedades muy concretas. Pero esto que os voy a contar ahora es verdaderamente alucinante. A veces, las células son tan frágiles que literalmente se rompen al hacer el frotis en el cristal. Quedan como unos restos aplastados que conocemos como sombras de Gumprez. Cualquiera podría pensar, bueno, esto es basura celular, no sirve para nada. Pues todo lo contrario, esos restos destrozados actúan como marcadores diagnósticos súper específicos y críticos para detectar condiciones muy severas, como la leucemia linfática crónica. Una pasada, ¿verdad? Si pasamos a la serie roja, a los eritrocitos, nos encontramos con un fenómeno interesantísimo, llamado poiquilocitosis, que básicamente significa que hay glóbulos rojos con formas anormales, y hay una variedad tremenda que funciona como señales de alarma de problemas sistémicos ocultos. Por ejemplo, tenemos los dacriocitos que parecen lágrimas, los drepanocitos en forma de hoz, típicos de la anemia falciforme, los esferocitos que son como bolitas sin su palidez central, y los codocitos que parecen literalmente una diana. Cada contorno raro es una pista que no se puede ignorar. Y hablando de formas anormales, si hay una que enciende todas las luces de emergencia en el laboratorio, son los esquistocitos. Estas son células fragmentadas, contraídas de forma irregular. Cuando un especialista las ve bajo el microscopio, sabe que está ante una advertencia severísima. Indican cuadros clínicos dramáticos y urgentes, como anemias hemolíticas graves o una coagulación intravascular diseminada. Detectar correctamente estos pequeños fragmentos es algo que, literalmente, salva vidas todos los días. Y para rematar nuestra revisión morfológica, hablemos de la serie plaquetaria. Las plaquetas son enanitas, lo normal es que midan entre 1 y 4 micrómetros de diámetro, pero a veces la genética hace de las suyas y nos encontramos con variaciones de tamaño que reflejan síndromes rarísimos. Si vemos microplaquetas de menos de 1 micrómetro, puede apuntar al síndrome de Wiskott-Aldrich. Las macroplaquetas nos chivan el síndrome de Bernard-Soulier, y si vemos unas auténticas plaquetas gigantes que pueden medir hasta 20 micrómetros, suelen ser indicativas de la anomalía de May-Henglin. Son diminutas, sí, pero cuentan una historia muy detallada. Y después de todo este detallado recorrido, os dejo con una reflexión final. ¿Cómo es posible que algo tan simple como estandarizar lo que vemos por un microscopio acabe mejorando la salud humana a nivel global? Pues porque cuando aplicas las leyes de la química a rajatabla y usas un lenguaje clínico universal y estructurado, eliminas de un plumazo la incertidumbre. Esa es la auténtica fuerza del laboratorio, transformar unas observaciones diminutas en certezas clínicas absolutas. Y todo ese poder, esperando a ser descifrado, reside en una simple gota de sangre.